Así es, amigos televidentes, vamos a conversar en Sexualidad y Familia sobre la esterilización quirúrgica, indicaciones y efectos a largo plazo. ¿Qué es lo que puede causar? Haga sus consultas a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Está con nosotros nuestra ginecobstetra, la doctora Xochitl Centeno. Bienvenida, qué bueno que nos acompañe, doctora. Muy buenos días, gracias por la invitación. Esterilización quirúrgica es el procedimiento por el cual nosotros hacemos una oclusión, un corte, un amarre, ¿verdad? Como lo quieran llamar, porque hay diferentes técnicas de las trompas uterinas, lo cual evita que la paciente continúe embarazándose. Correcto. Vamos a decir que es un procedimiento permanente y definitivo, ¿verdad? Se dice que hay un fallo al año de la esterilización de 1 cada 100 pacientes y a 10 años de 2 cada 100 pacientes. Entonces, como vemos, el fallo es una cantidad mínima. No vamos a decir que no se da porque eso depende mucho de la técnica que uno utilice y también de que la paciente recanalice por ella sola. Correcto. Vamos a ver casos donde la paciente dice, me operaron y volví a salir embarazada, pero como lo vemos pues en la estadística, la cantidad es mínima. Doctora, ¿hay tipos de esterilización quirúrgica? Sí, hay tipos dependiendo de la técnica quirúrgica. A veces solo vamos a hacer una pequeña obstrucción o vamos a hacer un pequeño corte, ¿verdad? Eso se llama técnica de Pomeroy. Eso permitiría en un futuro poder recanalizar las trompas y tener más éxito. También está la fimbrectomía, donde nosotros hacemos un corte parcial. Y es importante que nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de realizar una esterilización, que la paciente pregunte o que se le oferte pues los tipos de esterilización que nosotros podemos hacer y que la paciente esté muy consciente de que la reversión en realidad sí existe, el término se llama recanalización de trompas, sin embargo el porcentaje de éxito es bajo. Correcto. Entonces es una decisión que se tiene que tomar y se tiene que elegir conscientemente. Correcto. ¿La esterilización es totalmente distinto a la histerectomía, doctora? La histerectomía se refiere al término científico para la extracción completa del útero. Correcto. Que puede llevar los anexos, que es el ovario, ¿verdad? Entonces, hay histerectomías, por ejemplo, cuando son por el sangrado, las hemorragias durante el parto, donde no se puede controlar. Hacemos una histerectomía obstétrica, solo retiramos el útero, pero por edad de la paciente dejamos los ovarios para que no caiga en una menopausia quirúrgica, ¿verdad? Sí. Y cuando lo hacemos ya en pacientes mayores de 40 años por motivos de sangrado, por motivos de lesiones de alto grado, nosotros tenemos la opción de retirar los ovarios y sí la paciente caería de inmediato en una menopausia. Sin embargo, la esterilización prácticamente se refiere solo a nivel de trompas, ¿verdad? A cortar el paso y así evitar que aunque el óvulo se libere, este no se va a encontrar en las trompas con el espermatozoide. O sea, esa pasada ya no va a existir, va a estar obstruida. En la epicrisis siempre nosotros insistimos que la paciente guarde su epicrisis porque hay muchas pacientes que no están seguras si se le realizó la esterilización cuando lo solicitan. Normalmente uno pide una autorización escrita, la paciente la firma. Si es una cesárea, por ejemplo, programada o electiva, la paciente tiene que hacer una carta donde la solicita y ya la lleva lista al momento de que se le realice su procedimiento. Y si es en el parto, se puede realizar inmediatamente en los 7 primeros días posterior al parto. Si no se hace en los 7 primeros días, nosotros tenemos opción a hacerla a las 6 semanas de nacido el bebé. La esterilización quirúrgica, doctora, ¿se puede dar antes de que la mujer ha decidido tener hijos o después? ¿En qué momento es indicada? Sí, eso depende. Si nos van a realizar una cesárea programada, nosotros podemos solicitarla antes de la cesárea, ¿verdad? Correcto. O si es de emergencia también y ya tenemos un plan de vida y tenemos los hijos que deseamos tener, nosotros la solicitamos. Sí. Si es posparto, se puede hacer en los primeros 7 días del parto. O sea, nosotros decimos, mire, en el hospital, ¿verdad? Yo quiero hacerme la esterilización posparto, es una incisión pequeñita que en el momento del posparto inmediato es debajo del ombligo, sí. Ya después a las 6 semanas en adelante se hace una incisión más abajo, eso se llama mini laparotomía o mini lap, dura unos minutos, requiere anestesia mínima, ponemos anestesia local, se puede dar sedación, los riesgos siempre van a existir. Correcto. Si la mujer, doctora, decide no tener hijos y quererse hacer una esterilización quirúrgica, ¿se puede? Realmente sí se puede, siempre se respeta la decisión de la paciente, pero existen casos, por ejemplo, donde la paciente es muy joven, entonces siempre se le tiene que dar la consejería, ¿verdad? Que es un método permanente, tiene que pensar ella en todas las posibilidades. Muchas veces pasa
de que en el momento de una cesárea tienen un bebé, una cesárea complicada y a lo mejor deciden pues realizarse la esterilización. Posteriormente su vida cambia, a lo mejor encuentran otra pareja y en ese momento ellas caen en el arrepentimiento, ¿verdad? Porque saben que los procesos de reversión tienen su porcentaje de éxito según, ¿verdad? A veces se tiene que recurrir a lo que es la fertilización in vitro, porque la pasada es la que no está, pues a nivel de estructuras anatómicas, ahí ya no hay pasada, entonces lo que uno puede hacer es hacer una fertilización o una cirugía de recanalización, que el porcentaje de éxito es bajo. Bueno, ya vamos a hablar de los efectos a largo plazo. Vamos a leer algunos mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, ¿puedo esterilizarme? Tengo 28 años y un hijo. Muy buenos días, ¿cuál es la edad idónea para hacerse esa operación? Y tercero, también nos preguntan, doctora, si es embarazo de gemelos, ¿es necesario sí o sí una cesárea o puede ser por parto natural? En el caso del embarazo gemelar, si los dos fetos vienen en presentación cefálica, que es de cabecita, ¿verdad? Sí. Se puede dar parto vaginal, chance a parto vaginal, sí, ¿verdad? Hay pacientes que ya llegan con 10 centímetros de dilatación, nace uno y después el otro. No siempre es indicación de cesárea, pero eso depende mucho de las condiciones. Recordemos que, aunque suene feo, el embarazo gemelar no es normal, porque nosotros los humanos somos uníparos, somos para tener un bebé. Entonces los embarazos múltiples ya cae en así decirlo, en una desviación de la normalidad, entonces requiere sí, por supuesto que hay riesgo, hay más riesgos de hemorragia. La mayoría de las pacientes terminan en embarazos prematuros, partos prematuros por la distensión exagerada del útero, aparte también no solo de los dos bebés, sino del líquido amniótico. Eso hace que cuando acontece el parto, el útero no se puede contraer de manera adecuada y las pacientes caen en hemorragias posparto, hay necesidad de poner sangre. Si tenemos un embarazo muy prematuro, tendríamos que considerar mucho la posibilidad de una futura muerte del bebé, ¿verdad? Por la prematurez, entonces la esterilización quirúrgica ahí como que habría que pensarlo un poquito, ¿verdad? Eso está en dependencia de cada paciente. La de 28 años que dice que tiene un hijo y que se puede hacer. Si ella ya está decidida realmente a que no va a tener más bebés en el futuro, pues siempre es candidata, ¿verdad? En edades extremas de la vida, tanto las pacientes adolescentes no pueden, por ejemplo, tomar esa decisión. Hace algunos años todavía en el hospital, y todavía algunos hospitales requieren, cuando más que todos los del seguro, a veces, no voy a decir que siempre se pide una autorización de la pareja, y en realidad es una decisión que tiene que ser compartida. Correcto. Pero también la paciente tiene que pensar en ella, en sus planes a futuro, ¿verdad? Si realmente quiere someterse a la esterilización. Correcto. Buenos días, ¿cuál es la edad idónea para hacerse esa operación? Nos dicen, doctora. Cuando ya nosotros tenemos los hijos que deseamos tener, ¿verdad? Si he tenido pacientes a nivel personal, por ejemplo, con 23 años y 3 hijos, pues. Wow. Entonces, sin embargo, sí se considera bien joven todavía. Pero esto va en las condiciones, ¿verdad? ¿Cuántos hijos podemos mantener? Correcto. ¿Verdad? Y el hecho, pues, también del futuro reproductivo, realmente no es que tenga una incidencia o comprometa mucho lo que nosotros hacemos ver como trastornos hormonales. Sin embargo, sí puede haber unos efectos que nos hagan pensarla. Recordemos que cuando nos esterilizamos quedamos sin métodos hormonales. Si estábamos acostumbradas a planificar con pastillas, con inyecciones, nuestro cuerpo vuelve a la normalidad, por así decirlo. Sin embargo, ese proceso de adaptación nos va a dar ciertos síntomas que las pacientes lo toman como trastornos hormonales o que se están llegando a la menopausia, y ese es uno de los mitos que siempre han perseguido al procedimiento, pues que la paciente puede llegar a caer en una menopausia prematura. Sin embargo, a nivel de estructuras, pues a nivel de lo anatómico y lo científico no es así. Realmente lo que pasa es que se corta la pasada, ¿verdad?, de los espermatozoides, pero no se lesionan los ovarios ni tampoco se retiran los ovarios. No hay ningún efecto entonces secundario a la esterilización quirúrgica. Está en dependencia, porque a veces si nosotros cortamos mucho la trompa puede haber menos riego sanguíneo al ovario, entonces sí puede traer algunos síntomas parecidos a la premenopausia, porque recordemos que menopausia es 1 año sin menstruación. Entonces el cuerpo se va a acostumbrar a lo normal, a lo natural, a no estar con ningún método, y él va a acomodar su ciclo, ¿verdad? Tal vez nosotros no éramos tan regulares antes y queremos tener reglas mensuales en la misma fecha, entonces ahí la cosa sí puede estar un poquito diferente y la paciente lo va a tomar como que son mayores, digamos, los riesgos que los beneficios, pero si lo tomamos en cuenta es un método permanente y no vamos a estar pensando
cada día con qué vamos a planificar, que si me ha venido o no la menstruación, pues si lo vemos también tiene bastantes ventajas. Correcto, yo me operé hace 6 años y últimamente mi regla no es regular, un mes baja, el otro no, y me da mucho dolor en el abdomen bajo. De otra persona nos dicen, deberían de optar a la decisión de las mujeres jóvenes a la hora de operarse 30 años en adelante. Yo tengo un niño de 8 años, ya no quiero hijos y no aceptan operarme en una clínica previsional. Hola, muy buenos días, una consulta. Una mujer cancelada puede salir embarazada. ¿Hay posibilidades? Es parte de los mensajes. Sí, como lo hablamos al inicio, hay la posibilidad de 1 en cada 100 durante el primer año de la cirugía y 2 de cada 100 durante los primeros 10 años. Sí hay un porcentaje, pero es muy bajo. Actualmente se realizan jornadas de salud gratuitas en las unidades, ¿verdad? Se hacen jornadas de esterilización, las pacientes solicitan, pero vamos a recordar que también existen condiciones que uno tiene que cumplir para poderse someter a esta cirugía, ¿verdad? Todo procedimiento tiene riesgo, entonces, por ejemplo, pacientes diabéticas complicadas, pacientes hipertensas, ¿verdad? Que tienen antecedentes de cardiopatía, de infarto. Son pacientes que con precaución nosotros tenemos que programar este tipo de cirugía. Pacientes que tuvieron partos complicados o hemorragia o infecciones graves durante el parto, tendríamos nosotros que esperar, ¿verdad? Que la paciente ella esté en condiciones físicas y clínicas estables para poder realizar la cirugía. Entonces nosotros lo que podemos hacer es ver si somos candidatas, si cumplimos con los requisitos, ¿verdad?, de que nos pueden someter a este tipo de cirugía. Correcto. Voy a resumir varios mensajes porque tienen que ver bastante con la edad. Después de 13 años, después de 8 años, de 15 años de haber sido esterilizada de manera quirúrgica, se puede salir embarazada de nuevo. Otra persona nos dice, sí, yo fui cesárea hace 15 años, 12 años, ¿por qué no salgo embarazada nuevamente? Si mi epicrisis no explicaba si había sido esterilizada. Son condiciones que nos explican, nos consultan, doctora. Siempre insisto en algo cuando recibimos una paciente y es el hecho de que nosotros tenemos, la paciente tiene que conocer bien sus antecedentes médicos. A veces nosotros preguntamos, ¿se le realizó esterilización? Las pacientes no saben, sin embargo en la epicrisis está. Ocurre mucho que las pacientes botan su epicrisis, un documento súper importante, lo pierden, lo extravían, lo dejan en un bolso, se cambian de casa, entonces hay muchas cosas y después tienen que pedir un resumen clínico en el hospital. Lo primero es que si me van a hacer una cirugía de la índole que sea, ¿verdad? Y más si involucra los ovarios, el sistema ginecológico en sí, nosotros tenemos que preguntar por qué soy candidata a la cirugía, qué problema tengo, porque si tenemos, por ejemplo, un antecedente de embarazo ectópico, ya nosotros quedaríamos esterilizadas de la parte donde tuvimos el embarazo ectópico. Y ya solo funcionaría el ovario y la trompa del otro lado. Entonces, esa es una causa de dificultad para embarazarse. Sí. Si tuvimos una cesárea complicada, a lo mejor teníamos un quiste torsionado, a lo mejor tuvimos una hemorragia. Eso sería otra posibilidad donde nosotros tenemos de alguna causa de complicación que nos evite salir embarazada en un futuro. Pero si nosotros no estamos conscientes de ni por qué nos realizaron la cirugía, a veces le preguntamos a la paciente, ¿y por qué le hicieron la cesárea? Las pacientes no saben. Entonces, lo primero es preguntar, ¿verdad? Que esté en epicrisis y guardar nuestro documento médico para que en nuestro historial siempre lo portemos y podamos nosotros hacer pues las conclusiones. Recordemos, por ejemplo, en pacientes con ovarios poliquísticos que logran salir embarazadas, sus ciclos probablemente después van a seguir siendo irregulares, pues no es que el embarazo va a mejorar la condición. Entonces, esto hace que tenga un porcentaje donde la paciente caiga en infertilidad secundaria. Ya logró un embarazo, pero posterior a eso no ha podido lograr otro. Correcto. Muy buenos días, doctora. Tengo 49 años, me extrajeron mi útero a los 26 años. ¿Qué debo tomar de hormonas o debo tomar hormonas? Nos preguntan. Eso está en dependencia. Normalmente, las hormonas, la terapia de reemplazo hormonal tiene sus indicaciones. Una de ellas es la osteoporosis. Son pacientes que tienen que saber cuánto tienen en su densitometría, ¿verdad? Si tienen datos de osteoporosis. Ya ella cayó en una menopausia quirúrgica, pero lo más probable es que si fuera a los 26 fuera en una complicación del parto, todavía ha tenido varios. Entonces, uno llega a la edad natural, aunque no regle, la menopausia le va a llegar a la edad que le tenía que corresponder llegar, ¿verdad? Es probable que a esa edad todavía pudiera estar hasta los 52, 55 años los ovarios produciendo algo de hormonas, pero cuando ya la paciente cae con osteoporosis, problemas cardiovasculares, resequedad vaginal, resequedad de la piel, más que todo la parte emocional, los sofocos, los insomnios, las sudoraciones, esto hace que busquemos la terapia de reemplazo y es ahí donde nosotros valoramos qué paciente es o no es candidata a terapia de reemplazo hormonal.
Correcto, doctora. Recomendaciones para aquellas pacientes que se han hecho la esterilización quirúrgica. Ya usted explicaba que no hay ninguna condiciones o efectos a largo plazo. Y lo otro que nos preguntaban es qué riesgo hay de salir embarazada entre los 36, 37 años y 45. Sí, la edad ideal, según la Organización Mundial de la Salud, es de los 20 a los 35 años para embarazarse. Después de los 35 estamos hablando de una edad materna avanzada y se convierte en un embarazo de alto riesgo donde nosotros tenemos que dar un seguimiento más cercano a la paciente y explicarle las probables complicaciones. Si usted realmente quiere someterse a la esterilización quirúrgica, vamos a decir que es un procedimiento rápido, fácil, que los riesgos son mínimos, que como cualquier procedimiento sí va a tener sus riesgos, ¿verdad? Más que todos asociados a la realización de una herida quirúrgica. Sin embargo, los efectos a largo plazo, pues como es el hecho de tener una anticoncepción segura, creo que el beneficio supera los riesgos, ¿verdad? Si la paciente está decidida a esterilizarse, que haga todo el procedimiento que se tiene que hacer y mejore sus condiciones. Importantísimo es tener un peso adecuado para disminuir las complicaciones en el posquirúrgico. Gracias, doctora Xochitl Centeno. Ahí teníamos todas esas orientaciones y recomendaciones. El número de teléfono está en pantalla si usted quiere hacer más consultas con nuestra especialista. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos.